Los procesadores de textos son una herramienta fundamental hoy en día, tanto en el ámbito escolar como cuando salgáis al mercado laboral. Saber usarlo puede ser un punto a vuestro favor en multitud de ocasiones, pero usarlo no es solo tipear letras a formar palabras. Para que nos tomen en serio, nuestros documentos deberían tener un formato adecuado. ¿Cómo puede ser ese formato y cómo conseguirlo? Es lo que vamos a aprender en este vídeo. Comenzamos. Pues bien, ya estamos ante un texto que no tiene formato alguno, como podéis ver, y vamos a empezar ajustando los márgenes y seleccionando la orientación de la página. Por defecto, los procesadores de textos traen definidos márgenes genéricos de entre 2 y 3 centímetros, pero podemos cambiar estos márgenes a nuestra conveniencia. Lo normal es dejar 3 centímetros por la izquierda y 2 centímetros por la derecha, 2,5 arriba y también lo mismo abajo. Por ejemplo, si quisiéramos encuadernar nuestro trabajo, lo normal es que aumentemos el margen izquierdo, ya que perderemos con la encuadernación parte de ese espacio en blanco. Y si no lo hacemos, cabe la posibilidad de que se coma parte del cuerpo de texto esta encuadernación. Consecuentemente, el margen de la derecha también deberíamos moverlo y dejarlo en 1,5 centímetros o 2 centímetros para que el cuadro de texto esté bien balanceado. ¿Cuál es el procedimiento para ajustarlos? Sigue las siguientes instrucciones. Nos ubicamos en Writer de LibreOffice. Nos vamos a la pestaña Formato y en este cuadro de diálogo tenemos que seleccionar Estilo de página. Se nos abre este cuadro que veis aquí en donde tenemos básicamente que hacer dos operaciones. Primero, elegir entre si nuestro documento va a tener orientación vertical o si la va a tener horizontal. Como veis, cambia el dibujito que tenéis aquí a mano derecha. Para hacer un trabajo habitual de los normales que hacemos, lo normal es utilizar la orientación vertical. Luego nos vamos aquí a la etiqueta de márgenes. En el margen izquierdo vamos a poner 3 centímetros. En el derecho lo vamos a dejar en 2 centímetros. En el margen de arriba pondremos 2,5 centímetros e igual en el de abajo. Como veis, aquí tenéis una pestañita en donde se pone encuadernación. Podemos subirle el margen hasta 1,5 centímetros para que la encuadernación no se coma parte del cuadro de texto. Aceptamos y ya está. Para hacerlo en Word es algo distinto, pero también es muy fácil. Nos vamos a la pestaña Diseño de página. Buscamos este cuadro, Configurar página, y hacemos clic en la flechita que tenemos en la esquina inferior derecha. Se nos abre, como veis, un cuadro muy parecido al que hemos tenido antes abierto en Writer. Aquí tenemos para seleccionar la orientación, vertical u horizontal. Nos quedamos con la orientación vertical. Y aquí tenemos los márgenes. Superior, como vemos, por defecto le tiene puesto 2,5, igual que en el inferior. En el izquierdo, 3 centímetros. En el derecho, también 3 centímetros. Se lo bajamos a 2, como hemos hecho en el documento anterior. Y luego para la encuadernación damos 1,5 centímetros. Bien, una vez hecho esto, aceptamos y ya tenemos configurado el documento. Bien, vamos ahora a ver cómo se configura el formato que vayan a tener todos los párrafos del texto. En este caso, primero en Writer, tenemos que seleccionar el texto al cual vayamos a aplicarle el formato de párrafo. En este caso, como queremos aplicarlo a todo el documento, nos vamos a ir a la pestaña Editar y seleccionamos todo. Una vez que ya está todo seleccionado,
los formatos que vayamos ahora seleccionando se irán aplicando a todo el texto. Volvemos entonces a abrir la pestaña de formato y seleccionamos la opción párrafo. Se nos ha abierto aquí un cuadro de diálogo en el cual vamos a ir marcando determinados aspectos que van a ser importantes en el formato de texto. Nos vamos a la pestaña Sangría y en la opción primer renglón le vamos a dar un valor de entre medio centímetro y 0,7. Como veis, yo le voy a dar 0,7. Es normativo señalar el comienzo de cada párrafo con una sangría, es decir, el primer renglón del párrafo se mete un poquito a la derecha en el cuerpo de texto. Inmediatamente después, para distinguir los párrafos entre sí, en la etiqueta espaciado nos vamos a ir a la opción bajo párrafo y aquí le vamos a dar un valor de entre 4 medio centímetro aproximadamente, 0,4 o 0,5. ¿De acuerdo? A continuación, en la etiqueta interlineado, vamos a desplegar este cuadro de diálogo y seleccionaremos la opción proporcional. Y a continuación, le vamos a dar un valor del 125% aquí. Bien, ya estaría hecho. Ya tenemos gran parte del formato de párrafo determinado, pero como podéis observar, un cuerpo de texto que tenga un margen a la derecha, renglones irregulares, desluce bastante la presentación. Da una sensación así como de mal acabado. Si queremos que nuestro documento tenga un acabado impecable, deberemos justificar el texto por la derecha. ¿Cómo? Pues nada, nos vamos directamente a la pestaña Alineación y seleccionamos la opción Justificado. Y ya tendríamos nuestro formato de párrafo aplicado a todo el texto seleccionado. Y si incluimos cualquier documento dentro de cualquier texto dentro de este documento, bastará con que nos pongamos al final del párrafo, le demos un salto manual dándole a la tecla intro desde la última posición de este párrafo anterior que digo, para que se aplique inmediatamente al nuevo contenido que vayamos a integrar. Como veis, ya podemos distinguir párrafos entre sí. Tenemos todo el texto justificado a la derecha. Vemos que se ha hecho la sangría de primera línea en cada párrafo y tendríamos más o menos el formato ya bastante avanzado. En Word de Microsoft es básicamente lo mismo, aunque hay algunas diferencias. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar al texto al cual queremos aplicarle el formato. Seleccionamos todo, ¿vale? También podemos hacerlo fácilmente haciendo 3 clics con el ratón en el margen izquierdo. Bien, una vez que hemos hecho esto, hemos seleccionado todo el texto, vemos que aquí tenemos una caja de comandos que se llama párrafo. Nos venimos a la esquina inferior derecha, hay una flechita y hacemos clic. Se nos abre este cuadro de diálogo, donde tenemos todo lo necesario para dar formato a nuestro texto. En la etiqueta general nos vamos a la opción alineación y seleccionamos justificada. A continuación nos vamos a la etiqueta sangría y en la opción especial seleccionamos primera línea. Aquí le vamos a dar el mismo valor que le dimos en Writer, 0,7 centímetros. Finalmente, en espaciado, esta etiqueta nos permite darle espacio al párrafo antes del párrafo y después del párrafo. Vamos a seleccionar en posterior 6 puntos. Finalmente, al interlineado, seleccionamos la opción múltiple y le vamos a dar un valor
de 1,15 o 1,25, como prefiráis. Aceptamos y nuestro texto ya estaría completamente formateado en lo que respecta al párrafo. Todo el trabajo que hemos realizado hasta aquí tiene como objetivo que nuestro texto esté bien presentado y facilite su legibilidad. Pues bien, todo este trabajo sería una pérdida de tiempo si después elegimos un tipo de letra inadecuado. Los tipos de letra con demasiados adornos, muy condensada o con apariencias extrañas podrían arruinar todos nuestros esfuerzos porque nuestro trabajo parezca formal. Si nuestro trabajo está destinado a impresión en papel, podríamos optar por tipologías de letra formales que tengan pies de apoyo, como la que estáis viendo en pantalla. Como también pueden ser la Garamond o la Times New Roman, que son letras bastante elegantes. El tamaño adecuado para estos tipos dependerá mucho de su finalidad, pero entre 12-11 puntos podría ser un tamaño adecuado. Si por el contrario, el trabajo va a ser leído en pantalla en cualquier dispositivo electrónico, sería preferible seleccionar una letra diáfana y sin pies de apoyo, porque tras un rato de lectura, algunas personas podrían experimentar cansancio visual que se manifiesta con una fusión de los pies de las distintas letras. Por eso, recomiendo tipos como Arial, Calibri, entre 10 y 11 puntos. Tahoma o Verdana si lo que estamos haciendo es un texto para incluirlo en una página web. Como vas a poder comprobar, es sumamente fácil seleccionar el tipo de letra que queremos para nuestro trabajo. Basta con virar en cualquiera de los dos procesadores en la línea de comandos y veréis que hay aquí una utilidad que te permite seleccionar fácilmente el tipo de letra que queremos aplicar a nuestro documento. Lo único que tendríamos que hacer en este caso es seleccionar todo el texto. Como hemos visto antes, dando 3 clics en el margen se seleccionará todo el texto del documento y en este caso vamos a aplicar una letra Arial sin pies para ser leída en pantalla. Como veis, la podemos localizar aquí o bien la podemos tipear en el cuadro. También os he dicho antes que era un tamaño excesivo para la letra Arial 12 puntos. Vamos a dejarlo en 11 puntos. Y ya tendríamos nuestro documento completamente formateado en cuanto a la tipología de las letras. En este caso, en Drive, lo tenemos también muy sencillo. Nos vamos a la etiqueta, al menú Editar, seleccionamos todo y aquí podemos aplicar, pues bueno, mira, está Times New Roman, vamos a buscar Garamond, aquí la tenéis, y le podemos dejar a este tipo de letra, le podemos dejar 12 puntos de tamaño, que quedaría bastante bien. En algunos casos, como por ejemplo cuando queremos poner títulos o subtítulos en un apartado de nuestro documento, o usamos palabras o expresiones importantes sobre las que queremos llamar la atención del lector, utilizamos una técnica que se llama de énfasis. En este caso vamos a hablar de la letra negrita. Para hacerlo, seleccionamos la parte del texto que queremos enfatizar y le damos clic al comando de negrita. También podemos hacerlo directamente presionando a la vez las teclas Control N. Como veis, con esa combinación de teclas también es posible poner la negrita. Si tenéis un Macintosh, tendréis que presionar a la vez las letras Comando más B. A veces el énfasis se lo queremos dar a una cita literal que hemos encontrado en un libro o que ha pronunciado alguien en una conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, para eso deberíamos utilizar la tipografía itálica o cursiva, que está representada con una K. Para ello, seleccionamos
la parte del texto que queramos enfatizar y le damos al comando de itálica. También podemos hacerlo por un atajo de teclado, que en Microsoft Word será Control más K. Como veis, hemos conseguido lo mismo. Sin embargo, en Writer de LibreOffice no es exactamente igual. Tendríamos que seleccionar la parte que queremos enfatizar y le damos Control I de itálica. Si lo que queremos es destacar el título de una obra literaria, de una película, un libro, podremos darle énfasis acumulando dos estilos, en este caso cursiva y negrita. Así evitaremos tener que utilizar las comillas y reservaremos esta regla gráfica para las citas literales más largas. Veamos cómo se hace. Solo tendríamos que seleccionar el título del libro y acumulamos los dos estilos, es decir, negrita e itálica. Como veis, queda bastante estético. Otra forma de dar énfasis a aquello que queremos que llame la atención de nuestros lectores es el subrayado, pero yo no os recomiendo utilizar en exceso este recurso y os aconsejo reservarlo para destacar sobre el resto del cuerpo de texto el título general de nuestro documento o de nuestro trabajo. Veamos cómo se hace. Seleccionamos lo que queramos que sea nuestro título, o bien directamente lo escribimos en mayúscula, o bien si ya lo tenemos escrito, como es mi caso, pues vamos a este comando, cambiar mayúsculas y minúsculas, y seleccionamos la opción mayúsculas. A continuación podemos darle formato negrita, como ya hemos dicho antes, o bien picamos en el comando negrita o bien tecleamos control N. A continuación podemos subrayarlo, en este caso control S o bien tipeando aquí. Finalmente vamos a centrarlo en la página y ya tendríamos nuestro título destacado. En la aplicación de LibreOffice Writer se hace prácticamente de la misma forma. Como veréis, también es bastante fácil, aunque hay una pequeña diferencia. Veréis, ya tenemos seleccionado lo que queremos que sea el título general de nuestro trabajo, lo ponemos en negrita, como hemos visto antes, o aquí, o dándole control N, lo subrayamos, control S, lo centramos, control T, y le subimos un punto, el tipo de letra. Finalmente nos quedaría ponerlo en mayúscula. Para eso tenemos que irnos al menú Formato y seleccionamos Carácter. En la opción Carácter nos va a aparecer un cuadro en el cual, dentro de lo que son los efectos tipográficos, nos vamos a Efectos y marcamos en mayúsculación que queremos que sean letras mayúsculas. Aceptamos y ya está. Al hilo del final del capítulo anterior, donde estábamos trabajando los caracteres, el formato de caracteres, hemos visto cómo hemos acumulado algunos estilos para resaltar el título general del trabajo sobre el resto del cuerpo de texto. Deberíamos hacer lo mismo para marcar cada una de las partes de las que se componga nuestro trabajo. En este caso, pues podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos un primer epígrafe, aquí un segundo epígrafe, aquí tenemos un subepígrafe de este segundo. En fin, para indicar al lector de nuestro trabajo cuál es la jerarquía por orden de importancia o la ordenación de los contenidos de nuestro trabajo, tenemos que marcarlos de alguna forma mediante el uso de estos estilos de los que hemos venido hablando. Para que veáis más o menos cómo se hace, voy a darle formato a este texto y selecciono el primer epígrafe. El primer epígrafe
le voy a dar el tipo de ordenación mediante números romanos. En este caso, un 1, pongo un punto, un guión y un espacio. Inmediatamente lo selecciono y lo pongo en mayúscula y lo pongo en negrita. De esta forma ya tendríamos el epígrafe, el primer epígrafe formateado. Para seguir con lo que es la homogeneidad de nuestro trabajo, seleccionamos el segundo epígrafe, ponemos el número de ordenación, 2 punto guión espacio, seleccionamos, lo ponemos en mayúscula y le damos negrita. De esta forma, como veis, ya tendríamos los dos primeros epígrafes de nuestro trabajo marcados, ¿vale? Como podemos observar fácilmente, porque aquí tenemos dos puntos y más aquí abajo también, este epígrafe tiene partes, tiene subepígrafes, ¿vale? Para poder distinguirlos y poder, digamos, ir organizando jerárquicamente el contenido de nuestro trabajo, deberemos resaltarlo de alguna manera. En este caso, vamos a ponerle el número de orden, el mismo número de orden de su epígrafe, del epígrafe al que pertenece, ponemos un punto y le damos un número de orden del propio subepígrafe. Le ponemos un punto, un guión y un espacio. Finalmente le damos formato de negrita, ¿vale? De momento vamos a ir buscando el siguiente subepígrafe y aquí lo vemos. Tendríamos que ponerlo en el mismo formato. El número de orden del epígrafe, el número de orden del subepígrafe, punto, guión, espacio y lo ponemos en negrita. Seguimos buscando en el trabajo a ver si hubiera más subepígrafes y vemos que no. Así que ya la parte de subepígrafe estaría completamente terminada. A poco que os fijéis veréis que este primer apartado tiene varias epígrafes, varias partes, de manera que lo que vamos a hacer es marcarlos para guiar a nuestro lector por los contenidos de nuestro trabajo. Para eso nos vamos a fijar un poco, como veis aquí nos dice rasgos y dentro del apartado de rasgos nos desarrolla todas estas características que tenía la novela existencial de los años 40. Y a continuación hay otro epígrafe en donde se nos hace una relación de autores y obras. Bien, pues para organizar esto podemos coger todos los rasgos en conjunto y darles forma de viñeta, de manera que haremos una especie de listado con los rasgos típicos de este tipo de novela y a rasgos le vamos a poner el número de orden del apartado, número de orden del epígrafe y el propio número de orden del subepígrafe. Punto guión y lo ponemos en cursiva. Nos vamos al siguiente apartado y hacemos exactamente lo mismo. Número de orden del apartado, número de orden del epígrafe y número de orden del subepígrafe. Punto guión y ya tendríamos organizado nuestro contenido. ¿Qué nos queda? Solamente poner en itálica los subapartados. Si estos subapartados tuvieran contenido, como es el caso, podemos optar o bien por organizarlos mediante viñetas o también organizarlos mediante numeración, seleccionando, por ejemplo, letras. Y de esta forma quedaría perfectamente establecido lo que es la ordenación general de nuestro trabajo y la jerarquización de los contenidos que estamos ofreciendo a nuestros lectores.
En los procesadores de texto contamos con una herramienta que nos puede ayudar a que nuestros textos sean más correctos, tengan menos faltas de ortografía y menos fallos de, de sintaxis, de redacción. Pero para que funcionen adecuadamente tenemos que comprobar que efectivamente esté activada. En Word, para hacerlo, tenemos que irnos a la pestaña Revisar del menú superior y nos venimos a Idioma. En Idioma le decimos que queremos establecer el idioma de corrección. ¿Ven? Ya aquí lo tendríamos cargado el diccionario, por lo tanto no tendría ya ningún problema. Si utilizáis vuestro ordenador para escribir, por ejemplo, también en inglés, solamente tendríais que buscar inglés, vamos a ver inglés de los Estados Unidos, por ejemplo, y lo cargáis. No es mi caso. Una vez que lo hayáis cargado, aparecerá aquí. Y si activáis esta casilla, no vais a tener que entrar a cambiar el idioma porque el propio aparato, el propio programa, va a detectar en qué idioma estáis escribiendo. Si tuvieseis marcada esta casilla, evidentemente, que es la casilla que dice no revisar la ortografía ni la gramática, evidentemente el programa no os va a ayudar. De manera que para tener activo vuestro corrector gramatical y ortográfico deberá quedar así, sin marcar. Aceptamos e inmediatamente ya tendríais que cuando hay algún tipo de error o alguna sugerencia del procesador de texto, pues os marca las rayas rojas son de falta o posibles faltas de ortografía y las líneas azules son de posibles fallos de redacción. Por lo tanto, deberíais revisarlo. Para activar esta misma opción en Writer, tendríamos que coger e irnos a la etiqueta herramientas del menú principal y en herramientas nos ubicamos en idioma. Seleccionamos para todo el texto y seleccionamos español de España. Ya tendríamos activo el corrector ortográfico. Para hacer una corrección del texto de manera directa, nos vamos de nuevo a herramientas, le damos a ortografía y veis cómo os va a avisar el programa de si tenéis algún tipo de falta de ortografía. En este caso, las faltas que está reconociendo son nombres propios de autores que lógicamente no conoce el procesador de textos, no están en su diccionario. También podemos tener la opción de hacer una revisión ortográfica automática. A partir de aquí, cada vez que escribáis algo que esté mal, os saldrá una raya roja indicando que hay una posible falta de ortografía en vuestro texto.